Reciban todos ustedes un cordial saludo, sean bienvenidos a este encuentro, a esta catequesis, a esta formación. Tenemos la oportunidad de compartir hoy nuestro tema número 42, en donde vamos a hablar acerca de la vida consagrada. Y yo los invito para que, así como hemos tenido la oportunidad de ver cuál es la jerarquía de la Iglesia, en donde en la catequesis anterior hablábamos de la misión de los laicos y damos gracias por el bautismo de cada uno de ellos y por su participación dentro de la Iglesia. Ahora vamos a hablar acerca de la vida consagrada, aquella a la cual están llamados algunos hombres y algunas mujeres. Y es que la vida consagrada es el estado de vida que consiste en aquella que permite vivir bajo los consejos evangélicos. ¿Y cuáles son los consejos evangélicos? La pobreza, la obediencia y la castidad. Esos son los consejos evangélicos que nos propone el mismo Jesús, con una finalidad: poder imitarlo a Él, encontrarnos con Él. Vamos a hacer esa relación entre los consejos evangélicos y la vida consagrada. Cuando nosotros hablamos de los consejos evangélicos, pobreza, obediencia y castidad, y la llevamos a la vida consagrada, estamos haciendo una propuesta para todos los discípulos de Cristo. Es una propuesta, no solamente para algunos, sino para todos aquellos que desean ser discípulos de Jesús, que desean seguirlo, conocerlo, entregarse a Él. Ese seguimiento a Jesús tiene que llevarnos a alcanzar la perfección de la caridad, a la cual estamos llamados todos los bautizados. Desde una vida consagrada o desde una vida laical, todo bautizado está llamado a alcanzar la perfección de la caridad, a ejemplo y a modelo de Jesucristo, solamente teniendo como único referente a la persona adorable de Jesús, quien fue perfecto en el amor, quien amó hasta entregar su vida, quien se donó por todos, pero su amor salvó a todos. Quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada adquieren la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia. Quienes asumen ese llamado de Jesús lo hacen primero con libertad, conscientes y responsables, conscientes de las obligaciones y las responsabilidades que contraen con la Iglesia. Y por eso es el deber, más bien la obligación de vivir en castidad, en el celibato por el reino. Y es allí donde nosotros, ministros consagrados, y todas las personas que pertenecen a este estado de vida eclesial, siempre pedimos oración para poder vivir nuestra vida entregada por el reino, para vivir en esa pobreza que nos tiene que caracterizar, pero también vivir en esa obediencia, así como el mismo Jesús fue obediente al Padre. No es fácil para quien vive el bautismo desde una experiencia laical, pero tampoco es fácil
para quien vive una vida consagrada. Tanto el uno como el otro necesitan de la comunidad, necesitan de la oración, necesitan de ese acompañamiento para crecer tanto humana como espiritualmente. Y es que la finalidad de la vida consagrada, la finalidad del bautismo, no es otra que poder llegar a contemplar el reino de Dios. Poder nosotros deleitarnos todos los días con la experiencia del reino de Dios. Vamos a descubrir cómo el mismo Dios va sembrando en un campo y esparciendo la semilla. Es una semilla que Dios pone en el corazón del hombre, para que mientras se va cultivando, vaya floreciendo ese amor a la vida consagrada. Qué bueno nosotros todos los días poner en nuestras oraciones a esas personas que dejan sembrar la semilla de la vida consagrada. Aquellos hombres o aquellas mujeres que se dedican solamente a las cosas de Dios, que se esfuerzan todos los días por agradarle solo a Dios, que desean alcanzar su felicidad y su plenitud en el servicio y en la entrega solo a Dios. Y luego de nosotros orar constantemente, se va viendo el resultado en medio del campo donde ha sido tirada la semilla. El resultado va creciendo porque Dios va cuidando cada semilla de vida consagrada, cada semilla de amor que cultivó en el corazón del hombre y éste libremente respondió. Hay diversas formas de vida, solitaria o en comunidad, o diversas familias religiosas. Hay muchas maneras de consagrarnos a Dios. En la Iglesia, los obispos son quienes disciernen cuáles son los nuevos dones de la vida consagrada, confiados por el Espíritu Santo a la Iglesia. ¿Cuáles son esos carismas que van apareciendo en la Iglesia gracias a la acción del Espíritu Santo? La aprobación de estas nuevas formas de vida consagrada están reservadas exclusivamente a la sede apostólica. Los obispos disciernen, encuentran carismas, dones, pero la aprobación de estas nuevas formas solo le compete a la sede apostólica. Yo los invito para que descubramos en 6 momentos diferentes estilos de vida consagrada, diferentes modos de dedicarse a las cosas de Dios, diferentes estilos de vida, pero todos con una misma finalidad: hacer presencia del reino de Dios. Empecemos hablando de la vida eremítica. La vida eremítica. Nosotros los conocemos como los ermitaños. ¿Quiénes son los ermitaños? Es quienes viven un apartamiento estricto del mundo, quienes se alejan de las realidades del mundo. Muchos de ellos, en medio de la naturaleza, en medio de las montañas, en medio del desierto, en medio de la soledad,
descubre la riqueza de Dios, apartándose del mundo de una manera estricta. Y al apartarse del mundo, se apartan de una vida de relación con otro, en comunión con otro. Se dedican a contemplar solo la presencia real de Dios. Es por eso que ellos viven en el silencio de la soledad, en esa relación de Dios como creador y de los hijos como criaturas. El silencio de la soledad. Los ermitaños mantienen una vida de mucha oración, de constante oración, de una vida ardua, asidua, permanente, de diálogo directo con Dios. Pero también viven la penitencia, y la viven con dos finalidades. La primera, la alabanza a Dios, y la segunda, la salvación del mundo. Miren cómo es interesante nosotros descubrir el sentido de la penitencia incluso en la vida de los santos, porque no es causarnos daño, no es maltratarnos, no es dejar de hacer, sino cuál es la finalidad de la penitencia. ¿Por qué voy a hacer penitencia? ¿Cuál va a ser el fin de yo realizar ese momento penitencial para mi vida? Los ermitaños lo hacen por dos cosas. Primero, porque a través de la penitencia alaban a Dios, teniendo a Dios como lo primero, lo más importante, lo que no se acaba, lo que no se agota. Y segundo, por la salvación del mundo, para aquellos que viven en pecado vuelvan a la gracia, para aquellos que no se aman empiecen a amarse, para vencer el odio, para vencer los muros que nos separan, para vencer las divisiones que nos aíslan. Miren cómo es importante darle ese sentido a la penitencia, alabanza y salvación. Y es que los ermitaños viven una vida íntima, estrecha con Cristo. Una vida íntima, estrecha con Cristo. El ermitaño conoce en la naturaleza, en la sencillez, en el día a día, en el día y en la noche, cuáles son las bondades de Dios. Él es capaz de descubrir la gracia de Dios por vivir esa intimidad basada en la oración. El ermitaño se centra en el desierto y es allí donde vive el combate espiritual. El ermitaño se centra en el desierto y en el desierto vive el combate espiritual. Ese combate que me dice cuál es la voluntad de Dios, qué debo hacer, cómo lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Ese combate espiritual de querer orar y a la vez no querer hacerlo. Ese combate espiritual de tener esa confianza en Dios, pero también tener miedo, tener dudas, desconfiar. Ese combate espiritual de querer ser buenos, pero a veces nuestras acciones nos impiden alcanzar esa perfección. Ese combate interno de querer hacer siempre el bien, pero terminamos actuando siempre el mal. Ese combate espiritual de agradarle siempre a Dios antes que al mundo. Y cuando nosotros triunfamos ante el combate espiritual, se manifiesta la gloria del crucificado. La gloria de aquel que amó a la iglesia, la gloria de aquel que entregó su vida, la gloria de aquel que fue capaz de comprender
al ser humano, la gloria de aquel que entregó su vida para que todas sus criaturas, sus hijos, obtuvieran el perdón. Hablemos ahora de las vírgenes y la vida consagrada. Desde el tiempo apostólico, las vírgenes y las viudas consagradas, llamadas a consagrarse solo al servicio del Señor, con libertad de corazón, cuerpo y espíritu, han tomado la decisión de vivir el estado de virginidad y castidad perpetua por el reino de los cielos. Las vírgenes y la vida consagrada. Todavía hay muchas mujeres que optan solo y exclusivamente por vivir para ganarse el reino de los cielos, por querer alcanzar la misma presencia de Dios, y encuentran en Dios su verdadero amor, su verdadero consuelo. Con un corazón libre, ellas renuncian a todo solo para quedarse con Dios. En una vida perpetua, solo por alcanzar el reino. Las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano, según el rito litúrgico aprobado, entregados al servicio de la Iglesia. Y ellas tienen 4 momentos especiales. Primero, el ejercicio de la oración. Sin la oración es posible agradarle a Dios. Sin la oración es imposible nosotros querer hacer y ver, contemplar y descubrir la voluntad de Dios. Sin la oración nos es imposible nosotros poder conocer el plan perfecto de Dios. Es que la oración me permite dialogar con Dios, desahogarme con Dios, pero también escucharlo a Él. Las vírgenes también vivían la penitencia con la finalidad de agradarle a Dios. Vivían el servicio, y es allí donde consiste el verdadero amor, en el servir. No servirme de los demás, sino servirles a los demás. Aprender todos los días a servir. Pero también las vírgenes y la vida consagrada realizan un trabajo apostólico, un trabajo catequético, un trabajo de acompañamiento, un trabajo de evangelización, un trabajo de fortaleza, un trabajo de acompañamiento. Es allí donde empieza a trabajar la Iglesia. Hablemos ahora de la vida religiosa. La vida religiosa nace en Oriente, en los primeros siglos del cristianismo. La vida religiosa nace en Oriente, en los primeros siglos del cristianismo. La vida religiosa distingue de las otras formas de vida. Se distingue de las otras formas de vida, consagradas por el aspecto cultural. Se distingue de otras formas o estilos de vida consagrada. La profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraternal que llevan en común, el testimonio que une
a Cristo y a la Iglesia. La vida religiosa nace del misterio de la Iglesia. Un don de la Iglesia que recibe el Señor. ¿De dónde nace la vida religiosa? La vida religiosa nace del misterio de la Iglesia. Pero para la Iglesia, la vida religiosa se convierte en un don, en un regalo que ella recibe de Cristo. Todos los religiosos, exceptos o no, son colaboradores del obispo diocesano. Todos los religiosos, exentos o no, son colaboradores del obispo diocesano. Toda la vida religiosa está para servirle, para colaborarle al obispo diocesano. Y es allí donde la vida religiosa vive la obediencia a su obispo, cabeza de la Iglesia, a su obispo, representante de la vida apostólica. Eso hace viva la Iglesia, eso la hace familia. Saber que en nuestra vida está Pedro, saber que en nuestra vida está aquel a quien Dios depositó su confianza, y esta imagen representada en el obispo diocesano. La expansión misionera requiere de la presencia de la vida religiosa. Miren cómo muchos religiosos consagrados deciden olvidarse de todo, negarse a todo para llevar el Evangelio, apartarse de sus familias para llevar el Evangelio, para comunicar el Evangelio. Y qué bueno nosotros descubrir que gracias a esa misión evangelizadora, muchas partes del mundo conocen a la persona adorable de Jesús. Conocen la experiencia de hablar del reino de Dios. Y es allí donde se cumplen esas palabras de Jesús: vayan por todas partes, bauticen, anuncien, compartan, hablen de las cosas que han visto y han oído. Pasemos ahora a hablar de los institutos seculares. El instituto de vida consagrada, en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección en la caridad, procuran la santificación del mundo. Miren cómo es importante nosotros descubrir cómo en el medio de esa vida consagrada hay lugares en donde tienen como vocación buscar la perfección de la caridad, pero también promover la santificación del mundo. Es que no es buscar mi propia salvación, no es buscar mi propio bienestar, no es buscarme a mí mismo y salvarme a mí mismo. Es ser perfectos en el amor, ser perfectos en la caridad, pero también busco y promuevo la vida santa. Anuncio la santidad como un proyecto alcanzable. Los miembros participan en la tarea de la evangelización de la Iglesia, en el mundo y desde el mundo. También nos pide
en esta parte el testimonio de vida. Poder tener testimonio de vida. Y es que tanto el bautizado fiel como el bautizado que se consagra debe dar testimonio de lo que cree, debe dar testimonio de lo que celebra, debe dar testimonio de lo que vive y comparte. Pero también en los institutos seculares se pide penetrar en el mundo con la fuerza del Evangelio. Entrar al mundo hablando del Evangelio, hablando de Dios. Pasemos ahora a un quinto momento, en donde hablamos de lo que significa la sociedad de una vida apostólica, cuyos miembros, sin votos religiosos, buscan el fin apostólico de la sociedad, llevan vida fraterna y aprenden a aspirar a la perfección en caridad. Llevar una vida fraterna con esfuerzo y perseverancia. Llevar una vida fraterna con anhelos y con sueños. Llevar una vida fraterna pensando solo en Dios, pero también aspirando a la caridad, aspirando a las cosas de Dios. Por último, vamos a mirar la consagración y la misión, aunque esa misión que lleva a anunciar al Rey que viene. Ven, Señor Jesús, ven pronto, Señor. Anunciamos esa esperanza de mantenerla viva, ya que el Señor se aproxima. Consagración y misión. Por el bautismo consagramos a Dios. Engendrar al servicio y bien de la Iglesia. Vivir su consagración como su primera misión. Obligados a contribuir con la vida misionera. Estamos obligados a ayudar a la vida misionera, a los misioneros. La Iglesia es un sacramento, es decir, un instrumento de Dios. La Iglesia es un instrumento de la gracia de Dios, es un instrumento donde Dios derrama la gracia. El ejemplo y el testimonio. El ejemplo lo relacionamos con el Espíritu, el testimonio lo relacionamos con las bienaventuranzas. ¿Cómo es de importante nosotros todos los días formarnos cada vez más, con amor y con entrega? Formarnos cada vez más para descubrir las riquezas de nuestra Iglesia. En nuestro próximo encuentro hablaremos de la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos la comunión de los santos? Y qué bueno nosotros todos los días valorar más nuestra Iglesia, ya sea desde una vida laical o desde una vida consagrada. Tanto aquel que consagra su vida al servicio de Dios, como aquel que se entrega en libertad por una esposa o por un esposo, llegan a ser santos, libres y felices. Que el Señor los bendiga. Y les agradezco que hayan sacado este espacio para la formación y continuar con ese proceso catequético. Que el Señor los cuide,
Que el Señor los bendiga y prontamente nos volveremos a ver para seguir aprendiendo, pero también para seguir conociendo el pensar y el querer de Dios.